paz. Mi hermana Lucía desapareció en este bosque cuando tenía tan solo 6 años. Jamás la volvimos a ver. Era el verano de 1999, y esas vacaciones, que inicialmente debían ser un escape del ajetreo de nuestras vidas cotidianas, acabaron por convertirse en una pesadilla que nos marcó para siempre. Esa fecha se quedó grabada en nuestra memoria como el momento en que nuestras vidas cambiaron por completo, dejando una cicatriz imborrable en nuestra familia. Antes de contarte cómo sucedió todo y qué fue lo que llevó a la desaparición de Lucía, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de esta historia. Si te gustan los relatos de terror como este, y te interesa seguir explorando los misterios más oscuros que acechan en los rincones menos esperados de la vida cotidiana, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas nada. Este es un espacio para los valientes, para aquellos que buscan respuestas en medio de la oscuridad. Y si alguna vez has vivido algo similar, o tienes teorías sobre lo que pudo haber ocurrido ese fatídico verano, por favor, no dudes en dejar tu comentario. De verdad quiero leerlo. Quiero entender qué fue lo que nos pasó y qué pudo habernos acechado en ese remoto lugar. Todo comenzó de manera aparentemente inocente, como suelen empezar las historias más aterradoras. Mis padres, agotados por la rutina incesante de la ciudad, decidieron alquilar una cabaña en un lugar apartado, lejos del bullicio y la constante actividad de la vida urbana. Querían un respiro, un momento de paz y conexión familiar en medio de la naturaleza, donde el tiempo pareciera detenerse y cada día pudiera disfrutarse sin las presiones y responsabilidades diarias. El lugar que eligieron estaba situado en las afueras de un pequeño pueblo rural, casi olvidado por el tiempo. No había grandes atracciones turísticas ni multitudes, solo la cabaña, el bosque y nosotros. Mis padres planeaban pasar 2 semanas allí. Estaban emocionados por la idea de escapar de todo y perderse en la tranquilidad de la naturaleza. Pero la idea de estar en un lugar tan remoto durante tanto tiempo me generaba sentimientos encontrados. A pesar de ser más joven, ya tenía 12 años, una edad en la que uno empieza a valorar las comodidades de la ciudad, los amigos y la tecnología. Mis amigos me hablaron de lo aburrido que sería desconectarse de todo por tanto tiempo, y eso hizo que llegara con una actitud un poco escéptica al principio. Lucía, en cambio, era el polo opuesto. Mi hermana, a sus 6 años, tenía una energía desbordante. Era una niña llena de vitalidad y entusiasmo por la vida. Desde que llegamos a la cabaña, no dejó de saltar y corretear por el lugar. Para ella, esa cabaña en medio de la nada no era solo un refugio temporal. Era un paraíso lleno de posibilidades. Un lugar donde su imaginación podía desatarse sin restricciones. Cualquier rincón del bosque que rodeaba la cabaña se transformaba en un escenario de aventuras para ella. Para mí, que era más pragmático y cauteloso, esa pasión suya por lo desconocido siempre me resultaba un poco inquietante, aunque también la admiraba por ello. Ella veía el mundo como un lugar lleno de magia y misterio. Yo, en cambio, ya empezaba a ver sombras y peligros en esos mismos lugares. La cabaña estaba enclavada en un entorno que, en retrospectiva, parecía sacado directamente de una postal bucólica o, mejor dicho, de una vieja película de terror, rodeada por árboles imponentes, cuyas copas parecían perderse en el cielo. El lugar estaba casi completamente envuelto por un denso bosque. La luz del sol apenas lograba atravesar las gruesas ramas de los árboles, y el aire siempre tenía un toque fresco, como si el bosque mismo estuviera respirando de manera lenta y profunda. Los pájaros cantaban al amanecer, llenando el aire con una melodía suave y tranquilizadora.
una especie de bienvenida a nuestro nuevo refugio temporal. En esos primeros días, la naturaleza parecía abrazarnos con su calma y serenidad, como si quisiera que nos olvidáramos del mundo exterior y nos sumergiéramos en su atmósfera tranquila y pacífica. A pesar de mis reservas iniciales, debo admitir que pronto comencé a dejarme llevar por esa sensación de desconexión y calma. El tiempo parecía pasar más despacio allí, como si los días se estiraran y nos dieran la oportunidad de disfrutar cada momento en su totalidad. Las preocupaciones habituales se disipaban y poco a poco el ritmo pausado del lugar empezó a ganar terreno en mi mente. Ya no extrañaba tanto la ciudad, ni a mis amigos, ni a la tecnología. En su lugar, empecé a encontrar cierto placer en las pequeñas cosas. El sonido del viento moviendo las hojas, el crujir de la madera bajo nuestros pies y las noches estrelladas que iluminaban el cielo con una claridad que rara vez se veía en la ciudad. Lucía, por supuesto, estaba en su elemento. Nunca dejaba de correr de un lado a otro, siempre buscando algo nuevo que descubrir. Para ella, el bosque era un terreno de juegos interminable. Cada árbol, cada roca, cada rincón parecía tener un secreto esperando ser revelado. Y, como su hermano mayor, yo la seguía de cerca, cuidando que su curiosidad no la llevara demasiado lejos o la pusiera en peligro. Aunque a veces era difícil seguirle el ritmo, sentía que era mi responsabilidad mantenerla segura, como si pudiera protegerla de todo lo que pudiera acechar más allá de lo visible. Pero como descubriría más adelante, algunas cosas están más allá de nuestro control. Sin embargo, con el paso de los días, esa sensación de calma y tranquilidad que al principio nos había envuelto comenzó a cambiar, sutilmente al principio, pero con el tiempo, de manera más evidente. El bosque, que antes parecía tan acogedor, empezó a sentirse distinto, más oscuro, más frío. Las sombras que proyectaban los árboles parecían alargarse un poco más cada día, y el silencio que antes nos parecía relajante comenzó a tornarse incómodo. Había momentos en los que todo se quedaba en un silencio absoluto, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Incluso los pájaros, que antes llenaban el aire con sus cantos, comenzaron a desaparecer. Al principio intenté no darle importancia, pero esa sensación persistente de que algo no estaba del todo bien comenzó a acecharme en los momentos más inesperados. Mis padres no parecían notar este cambio de atmósfera. Seguían disfrutando de sus días en la cabaña, leyendo, cocinando y pasando tiempo juntos. Para ellos, esas eran las vacaciones que siempre habían querido. Tiempo en familia, sin distracciones, solo ellos dos y sus hijos. Pero yo no podía evitar sentir que algo acechaba en el bosque, algo que no alcanzaba a ver, pero que de alguna manera podía percibir. Lucía seguía igual de enérgica, ajena a la creciente inquietud que me invadía. Pero no pude evitar notar cómo, a medida que los días pasaban, ella también empezaba a pasar más tiempo mirando hacia el bosque. Era como si el bosque la llamara, la atrajera hacia sus sombras. Intenté ignorar esos pensamientos, diciéndome que solo eran cosas de mi imaginación, pero la verdad es que algo había cambiado en el ambiente, algo que no lograba comprender, pero que me causaba una creciente sensación de temor. No sabía que el bosque, que al principio parecía un refugio, una pausa del mundo exterior, pronto se convertiría en el lugar que marcaría nuestras vidas para siempre. Lucía era una niña pequeña y delgada, pero su tamaño no reflejaba en absoluto la energía que llevaba dentro. Tenía el cabello rubio, que siempre caía en rizos desordenados sobre sus hombros, como si el viento hubiera pasado por su cabeza y decidido dejar cada hebra en el lugar exacto donde debía estar para capturar su espíritu libre. A pesar de que mi madre intentaba peinarla con esmero, en cuestión de minutos,
Aquellos rizos volvían a su naturaleza rebelde, enmarcando su rostro con una especie de halo dorado que brillaba especialmente bajo la luz del sol. Lo más fascinante de Lucía eran sus ojos. Eran de un verde vibrante, casi hipnótico, que siempre estaban llenos de curiosidad y asombro por el mundo que la rodeaba. Esos ojos podían iluminar cualquier rincón oscuro con su inocencia y determinación. Parecía que todo lo que veía la intrigaba, desde las flores silvestres que crecían junto a la cabaña hasta los insectos que corrían entre la hierba. No había rincón en el que no quisiera meter su naricilla, siempre buscando descubrir algo nuevo, siempre queriendo entender el mundo con su inagotable energía. Para ella, la vida era una aventura continua, y cada paso que daba parecía llevarla más cerca de algún misterioso descubrimiento. A veces, esa energía suya solía contagiarme de tal manera que me encontraba corriendo detrás de ella, tratando de seguirle el ritmo, aunque debo admitir que no siempre lo lograba. Mi hermana tenía una capacidad única para hacer que todo pareciera emocionante y lleno de posibilidades. Podía convertir incluso una simple caminata en el bosque en una expedición épica hacia lo desconocido. No importaba cuán familiar me resultara el entorno. Cuando estaba con ella, todo parecía nuevo y lleno de magia. Sin embargo, había momentos en los que su insaciable curiosidad me preocupaba. Lucía no tenía límites, y aunque me encantaba ver cómo su imaginación volaba libre, no podía evitar sentir cierta responsabilidad. A veces, me aterrorizaba la idea de que su naturaleza exploradora la llevara a lugares donde no debía estar, donde yo no pudiera protegerla. Siempre estaba yo allí, vigilándola de cerca, como el hermano mayor protector que se suponía que debía ser. Desde el primer momento en que llegamos a la cabaña, Lucía no dejó de insistirme para que jugáramos a las escondidas. Parecía como si el bosque la llamara, como si la naturaleza misma le susurrara al oído, invitándola a perderse entre los árboles y a dejarse llevar por la aventura. Podía pasar horas y horas corriendo entre los árboles, buscando el lugar perfecto para esconderse, riendo a carcajadas cada vez que pensaba que había encontrado el escondite definitivo. Y aunque yo también disfrutaba de esos momentos de juego, no podía evitar sentirme un poco más cauteloso. A pesar de que Lucía veía el bosque como un lugar mágico, yo empezaba a percibirlo como algo más misterioso, más inquietante. Intentaba limitar sus excursiones, asegurándome de que no se adentrara demasiado en las profundidades del bosque, donde los árboles se volvían más densos y las sombras parecían moverse por sí solas. Pero aquel día, la energía de Lucía era imparable. No había nada que pudiera detenerla. Estaba decidida a llevar nuestro juego más allá del claro que rodeaba la cabaña, más allá de donde normalmente jugábamos. Algo en su risa, en la manera en que sus pies descalzos tocaban el suelo, me hizo sentir que ella estaba conectada con ese lugar, de una manera que no podía comprender. Me miró con esos ojos verdes, llenos de emoción y desafío, y yo, siendo el hermano mayor protector, pero también algo débil ante su entusiasmo, accedí a seguirla. Era una de esas tardes perfectas en las que todo parecía detenido en el tiempo. El sol brillaba alto en el cielo, bañando el paisaje con una luz dorada y cálida. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube que rompiera su azul infinito. Un viento suave corría entre los árboles, acariciando nuestras mejillas como una brisa amable que susurraba secretos olvidados del bosque. Los pájaros cantaban alegremente desde las ramas altas, llenando el aire con una sinfonía de sonidos armoniosos. El aroma fresco de la naturaleza era tan intenso que parecía que podíamos oler cada hoja, cada flor que crecía en el suelo. En esos momentos, el mundo parecía perfecto, como si nada malo pudiera suceder. Pero a veces, las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Y aquella tarde,
todo cambió. Lucía, con su risa contagiosa y su espíritu libre, corrió más allá de lo que jamás había corrido antes. Sus rizos dorados volaban detrás de ella, mientras se adentraba en el bosque con una confianza que solo los niños pueden tener. La seguí de cerca, pero por alguna razón, aquel día sentí una punzada de inquietud en mi pecho. A medida que nos alejábamos del claro y nos adentrábamos más y más entre los árboles, el aire parecía volverse más denso, más pesado, y aunque Lucía seguía corriendo con entusiasmo, algo en el ambiente había cambiado. Sentía que el bosque nos estaba observando, como si sus antiguos árboles tuvieran ojos que seguían cada uno de nuestros movimientos. Intenté no pensar en ello, no dejar que el miedo se apoderara de mí. Después de todo, estábamos simplemente jugando, pero en el fondo, sabía que aquel día era diferente. Había algo en el bosque que no había sentido antes, algo que nos acechaba desde las sombras, esperando el momento oportuno para mostrarse. Y, aunque no quería asustar a Lucía, no pude evitar sentir que estábamos cruzando una línea invisible, una línea que, tal vez, no deberíamos haber cruzado. Lucía me retó a jugar una última ronda de las escondidas antes de que el sol comenzara a ponerse. Le tocaba esconderse, y yo debía contar. Recuerdo haber cerrado los ojos con una mezcla de emoción y nerviosismo. 1, 2, 3. Empecé a contar en voz alta mientras apoyaba la frente contra un árbol que se encontraba cerca de la cabaña. Escuchaba sus risas mientras corría hacia el interior del bosque, sus pisadas ligeras mezclándose con el susurro de las hojas que crujían bajo sus pies. 5, 6, 7. Continué contando, pero a medida que llegaba al 10, el sonido de sus risas y pisadas comenzó a desvanecerse. Algo dentro de mí sintió una pequeña punzada de preocupación, aunque intenté ignorarla. Lucía siempre se oculta cerca, me dije, intentando mantener la calma. Llegué hasta 20. ¿Listo o no? Allá voy, grité, abriendo los ojos con una sonrisa forzada. El claro estaba vacío. Lo normal sería que Lucía se escondiera cerca, tal vez detrás de un árbol o entre los arbustos, como siempre hacía. Pero cuando comencé a buscarla, no había señales de ella. Caminé un poco más hacia el bosque, esperando encontrarla agazapada detrás de algún tronco o roca, conteniendo la respiración para no ser descubierta. Pero a medida que pasaban los minutos, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí. «Lucía, ya puedes salir», grité con una sonrisa que poco a poco se desvanecía. Pero el bosque me devolvió solo el eco de mi propia voz, un eco que parecía estirarse, como si las mismas sombras del bosque lo absorbieran. El silencio en el bosque era extraño. El aire, que antes había sido cálido y acogedor, parecía ahora cargado de una tensión invisible. Era como si el viento se hubiera detenido, como si los animales y los pájaros hubieran desaparecido. Solo estaba yo, de pie en medio de ese vasto y desconocido lugar, sin ningún sonido aparte del latido acelerado de mi corazón. Mis pasos me llevaron más y más adentro del bosque. El tiempo pasó y mi desesperación crecía. Mis gritos comenzaron a ser más desesperados, más agudos. Empecé a correr en todas direcciones, llamando su nombre, buscando entre los árboles, entre las sombras. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro del viento que parecía burlarse de mí, repitiendo mi llamado en un eco lejano y distorsionado. El sol comenzó a descender y las sombras del bosque se alargaron, envolviendo todo a su paso. Cuando finalmente regresé a la cabaña, jadeando, con el rostro empapado en sudor y lágrimas, supe que algo estaba mal. Mis padres se dieron cuenta de inmediato. Intentaron calmarme, pensando que quizás Lucía solo estaba escondida en algún lugar cercano, que volvería pronto.
Pero cuando la noche cayó y Lucía no apareció, el pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Llamamos a las autoridades locales. La policía llegó rápidamente organizando una búsqueda exhaustiva. Equipos con perros rastreadores recorrieron el bosque durante días, pero no encontraron nada. Ni una sola huella, ni una prenda de ropa, ni un cabello, nada. Lucía simplemente había desaparecido, como si el bosque se la hubiera tragado sin dejar rastro. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que alguna vez había sido una familia unida comenzó a desmoronarse lentamente. Mi madre dejó de comer, apenas dormía, y sus ojos siempre estaban enrojecidos de tanto llorar. Solía pasar horas sentada en el porche, mirando hacia el bosque, esperando algún tipo de milagro. Mi padre, por otro lado, se sumergió en la búsqueda, tratando de mantenerse ocupado para no pensar en la realidad. Recorrió el bosque incansablemente, preguntando a los lugareños, pegando carteles de «desaparecida» en cada rincón del pueblo. Pero cada día que pasaba sin ninguna pista, parecía envejecer un poco más. Su rostro se volvía más cansado, sus hombros más encorvados. Y yo no podía dejar de pensar en Lucía. Algo en mi interior me decía que ella no estaba muerta, que algo la había tomado, algo que aún estaba allí, en ese bosque oscuro y retorcido. Comencé a tener sueños extraños, sueños que parecían tan reales que me despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora, con el sudor frío cubriéndome la frente. En esos sueños veía a Lucía entre los árboles, mirándome fijamente, pero sus ojos no eran los mismos. Eran oscuros, vacíos, como si algo hubiera arrancado su alma y dejado solo un cascarón vacío. En esos sueños, ella me llamaba, siempre me llamaba, con esa voz suave y angelical que solía tener, pero algo en su tono me aterraba. Había una frialdad en su voz, una amenaza oculta bajo la dulzura. Era como si algo la estuviera utilizando para llegar a mí. Las primeras semanas después de su desaparición fueron las más difíciles. La desesperación se apoderó de todos nosotros. Recuerdo cómo mi madre solía sentarse en el porche de la cabaña todas las tardes, mirando hacia el bosque con los ojos enrojecidos, esperando algún tipo de milagro. Mi padre, por su parte, se hundía más y más en la búsqueda, recorriendo el bosque incansablemente, como si pudiese encontrar alguna señal de ella, alguna pista que nos devolviera la esperanza. Pero a medida que pasaba el tiempo, todos sabíamos que Lucía no iba a volver. Yo también comencé a cambiar. De niño feliz y despreocupado, me convertí en un niño calado, casi ausente. Dejé de salir a jugar, dejé de reírme. Mis noches estaban llenas de pesadillas. Soñaba que Lucía estaba atrapada en algún lugar oscuro, gritando por ayuda, pero cada vez que intentaba alcanzarla, algo me lo impedía. Me despertaba empapado en sudor, con una sensación de desesperación tan real que me costaba respirar. Y luego estaban los ruidos. A veces, cuando estaba solo en mi habitación, escuchaba pasos suaves fuera de la puerta, como si alguien caminara por el pasillo. Otras veces, oía el sonido de una risa infantil, apenas audible, que se desvanecía tan rápido como aparecía. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que eran solo el resultado del estrés y la falta de sueño. Pero los ruidos eran persistentes. A veces incluso sentía como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Una noche, unos meses después de la desaparición de Lucía, me desperté en mitad de la madrugada con una extraña sensación. Sentía una necesidad casi irresistible de mirar por la ventana, como si algo me estuviera llamando desde afuera. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué a la ventana y entonces la vi.
Allí, en medio del claro, estaba Lucía. O al menos, lo que parecía ser Lucía. Llevaba el mismo vestido que tenía el día que desapareció. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Podía ser ella? Corrí hacia la puerta y salí de la cabaña, pero cuando llegué al claro, Lucía ya no estaba. El aire era frío y el silencio era total. Miré a mi alrededor, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Había sido solo un sueño, una alucinación, pero lo que fuera, se sintió demasiado real. Las apariciones se hicieron más frecuentes en las semanas siguientes. A veces la veía desde la ventana, otras veces escuchaba su risa entre los árboles. Mi madre también comenzó a notar cosas extrañas. Juraba que sentía a Lucía cerca, que a veces sentía como si alguien la tocara suavemente en el hombro cuando estaba sola en la cocina. Mi padre, por su parte, comenzó a tener pesadillas terribles en las que veía a Lucía caminando hacia él desde la oscuridad del bosque, siempre susurrando algo que no podía entender. La tensión en la casa era palpable. Mis padres apenas hablaban entre ellos, y yo me sentía cada vez más atrapado en una pesadilla interminable. Sabía que algo estaba mal, algo más allá de nuestra comprensión. No podía seguir así. Necesitaba respuestas, así que comencé a investigar sobre el bosque, sobre su historia. Visité el pueblo cercano y hablé con varios lugareños, pero la mayoría se negaba a hablar del bosque. Era como si les diera miedo. Finalmente, un anciano que vivía solo en una pequeña casa a las afueras del pueblo accedió a contarme lo que sabía. Ese bosque no es como los demás, me dijo con una voz ronca y cansada. Hay algo en él, algo antiguo y oscuro. Se dice que el bosque se lleva a los niños, que los atrae y nunca los deja ir. Le conté sobre Lucía, sobre cómo había desaparecido sin dejar rastro y sobre las apariciones que había estado viendo. El anciano asintió lentamente, como si todo lo que le decía le resultara familiar. El bosque tiene hambre, continuó. Se alimenta de la inocencia, de las almas jóvenes. No es algo que puedas ver o tocar, pero está ahí, esperando. Si sigues buscando a tu hermana, el bosque te tomará a ti también. Sus palabras me helaron hasta los huesos. No quería creer en leyendas antiguas, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el bosque realmente había tomado a Lucía? Esa noche no pude dormir. Las palabras del anciano resonaban en mi cabeza. El bosque te tomará a ti también. Pero no podía dejar de buscarla. No podía abandonar a Lucía. Necesitaba saber qué le había ocurrido, aunque eso significara arriesgarme. Esperé a que mis padres se durmieran, y en silencio tomé una linterna y salí de la cabaña. El aire de la noche era helado, y el bosque estaba sumido en una oscuridad casi total. A cada paso que daba, sentía como si algo me observara desde las sombras. Finalmente, llegué a un claro que nunca antes había visto. Y allí, en el centro, estaba Lucía. Pero algo no estaba bien. Su figura era demasiado pálida, sus movimientos lentos. Sus ojos, que alguna vez habían sido de un verde brillante, ahora eran dos pozos negros, vacíos. Pero aún así, me llamaba con la misma voz suave de siempre. «Hermano, ven conmigo». No era Lucía. Lo que estaba delante de mí era algo más oscuro, más profundo. Con el corazón lleno de terror, di un paso atrás. Sabía que no la recuperaría, que lo que estaba delante de mí no era mi hermana. Corrí, sin mirar atrás, y desde esa noche supe que el bosque la había tomado. Pero el bosque no se irá nunca. Nunca en mis sueños más oscuros habría imaginado que algo tan ordinario,
tan aparentemente inofensivo como un maniquí, pudiera tener un impacto tan devastador en mi vida. Hasta ese momento, los maniquíes eran para mí nada más que figuras sin vida, colocadas estratégicamente en las vitrinas de las tiendas para exhibir las últimas modas. Simples formas humanas hechas de plástico o yeso, destinadas a captar la atención de los compradores, pero sin ningún tipo de presencia real. Se integraban con el entorno, en silencio, fusionándose con el bullicio de la vida cotidiana, y nunca les prestaba más atención de la que uno presta a las sombras que proyectan los objetos comunes. Eran meros accesorios del paisaje urbano, tan significativos como los postes de luz o las bancas de los parques, algo que uno apenas nota mientras camina por las calles. Sin embargo, todo cambió de manera abrupta e irrevocable cuando decidí embarcarme en un viaje que, en un principio, me pareció inofensivo, hasta mundano, pero que se convertiría en una de las experiencias más aterradoras y perturbadoras de mi vida. Este viaje no fue planeado con el cuidado y la anticipación que suelen acompañar las aventuras más tradicionales. No hubo mapas detallados, ni itinerarios meticulosamente organizados, ni expectativas claras sobre lo que encontraría. No, este viaje nació de un impulso oscuro, algo que no pude explicar del todo, como si hubiera una fuerza invisible e irracional empujándome desde las sombras, llamándome desde algún lugar lejano y desconocido. El destino de mi viaje era un pequeño pueblo que se encontraba a unas pocas horas de mi ciudad. Si no hubiera sido por la inquietud creciente que se había apoderado de mi mente en las últimas semanas, probablemente nunca habría oído hablar de ese lugar. Era uno de esos pueblos que el tiempo había olvidado, mencionado únicamente en conversaciones en las que las personas recordaban tiempos mejores o compartían historias que rozaban la leyenda urbana. No tenía un motivo claro para ir allí, ni tampoco planes predefinidos. Simplemente me dejé llevar por una sensación, una curiosidad insidiosa que se negaba a dejarme en paz, algo que me susurraba en el fondo de mi conciencia, como un aguijón que, cuanto más intentaba ignorar, más se hundía en lo más profundo de mi mente. Este pueblo, del que apenas sabía nada, según me habían contado algunas personas, había sido alguna vez un lugar próspero y concurrido. Era difícil imaginarlo ahora, con las ruinas desmoronadas y el silencio reinante que lo envolvía como un sudario, pero en los años 70 había sido un destino turístico de renombre. Era uno de esos lugares encantadores que solían aparecer en postales, con calles pintorescas llenas de tiendas, cafés y restaurantes, donde la vida brotaba de cada esquina y los visitantes disfrutaban de la hospitalidad de sus amables habitantes. Los relatos de aquellos tiempos hablaban de un aire fresco y revitalizante que impregnaba el ambiente, de una energía casi palpable que circulaba por las calles, como si el mismo pueblo fuera una promesa de futuros brillantes y esperanzas renovadas. Pero el tiempo, como un ladrón en la noche, se encargó de despojar al pueblo de todo aquello que lo había hecho especial. Roba lentamente aquello que parece imperecedero, y el pueblo no fue una excepción a esta regla cruel. Las modas cambiaron, las carreteras desviaron el flujo de viajeros hacia otros lugares, y la gente joven, aquellas nuevas generaciones que en otro tiempo habrían llevado el pueblo hacia adelante, se marcharon en busca de oportunidades mejores en otros lugares. El esplendor del lugar comenzó a desvanecerse, primero como una pequeña grieta apenas perceptible en su fachada, pero luego, con el paso de los años, como una gran herida que lo iba desgarrando desde su interior. Era como si algún sortilegio maligno hubiera sido lanzado sobre él, sumiéndolo en un silencio profundo y sofocante. Sus calles, una vez llenas de vida, comenzaron a vaciarse. Los colores vibrantes que adornaban las fachadas de las casas y tiendas se desvanecieron bajo capas de polvo y descuido. Lo que una vez había sido un lugar lleno de promesas y risas, ahora estaba atrapado en una burbuja de olvido,
como un susurro lejano arrastrado por el viento, un eco persistente de tiempos que nunca volverían. Recuerdo que, mientras me dirigía hacia el pueblo, la sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. No era el tipo de miedo que te golpea de inmediato, sino una sensación que se instala lentamente, en lo profundo de tus huesos, y que va creciendo, casi sin que te des cuenta, hasta que ocupa cada rincón de tu ser. La carretera que me llevó hasta allí era serpenteante y solitaria. Al principio, el paisaje me pareció encantador, con los árboles altos y majestuosos flanqueando el camino, como si estuviera conduciendo a través de un túnel verde y luminoso. Pero a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. Los árboles que bordeaban el camino parecían inclinarse cada vez más hacia la carretera, como si sus ramas alargadas quisieran atraparme, cerrándose detrás de mí y sellando mi destino. El cielo, que al principio estaba despejado y brillante, comenzó a oscurecerse con nubes densas y amenazantes, como si el clima mismo supiera algo que yo aún ignoraba, algo que estaba por venir. Lo que al principio parecía un viaje agradable y relajante, pronto se transformó en una experiencia inquietante. La luz del día disminuía rápidamente, y el paisaje a mi alrededor se volvía cada vez más sombrío, casi como si las sombras se alargaran deliberadamente, extendiéndose desde los árboles y las rocas para envolverme. Las montañas a lo lejos, que al principio me habían parecido impresionantes y majestuosas, comenzaron a parecerme figuras oscuras y vigilantes, como gigantes sombríos que se alzaban desde la tierra para observarme desde la distancia. Sus cumbres estaban ocultas por la niebla que comenzaba a descender, cubriéndolo todo con un manto gris y frío. Sentía como si el mundo a mi alrededor estuviera cerrándose, comprimiéndose, volviéndose cada vez más estrecho y opresivo, y una sensación de aislamiento comenzó a apoderarse de mí. A medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, las sombras parecían alargarse, estirándose hacia mí como si quisieran envolverme, y el aire se volvía más pesado con cada kilómetro que recorría. La inquietud que había estado latiendo en el fondo de mi mente desde que comencé el viaje, ahora era casi insoportable. Pero aún así, no me detuve. No podía detenerme. Algo me impulsaba hacia adelante, una mezcla de curiosidad y temor que me mantenía en movimiento. Sentía como si algo más grande que yo, algo fuera de mi control, estuviera dirigiendo mis pasos, llevándome hacia un destino que ya estaba sellado desde el momento en que decidí hacer este viaje. El pueblo finalmente apareció ante mí, envuelto en una neblina que parecía filtrarse desde la misma tierra, como si el suelo estuviera exhalando su último aliento. Estaba rodeado de montañas imponentes que parecían observarme desde las alturas, centinelas silenciosos que habían sido testigos del paso del tiempo y de la decadencia que había consumido el lugar. La atmósfera era densa, cargada de una quietud inquietante que me hizo sentir como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia otro mundo. Un mundo donde el tiempo se había detenido, donde el pasado y el presente se mezclaban en una extraña y desconcertante unión. Los edificios antiguos estaban cubiertos con una capa gruesa de polvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido abandonar el lugar, dejando que la naturaleza y el descuido tomaran el control. Los tejados de las casas emitían crujidos bajos y constantes con el viento, como si estuvieran susurrando secretos que solo el viento podía entender. Las ventanas, muchas de ellas rotas o empañadas por el paso de los años, proyectaban sombras extrañas sobre las calles desiertas. Había algo en esas sombras que me inquietaba profundamente, como si estuvieran vivas, como si estuvieran observando desde las profundidades de esos edificios vacíos. El pueblo entero parecía envuelto en una neblina perpetua, una niebla que no solo bloqueaba la vista, sino que también amortiguaba los sonidos, como si la misma naturaleza estuviera conspirando para mantener el lugar en silencio. A pesar de que el viento soplaba con fuerza,
moviendo las ramas de los árboles y haciendo crujir las puertas desvencijadas de algunas casas. Apenas se oía nada. Era como si el pueblo mismo hubiera caído en un estado de letargo profundo, un sueño del que nunca despertaría, atrapado en algún tipo de limbo eterno entre la vida y la muerte, a medida que caminaba. Por las calles desiertas, el eco de mis pasos resonaba de manera inquietante en el aire enrarecido. Cada pisada reverberaba con una intensidad que no correspondía a la quietud del lugar. El sonido se prolongaba en el vacío, rebotando entre los muros descascarados y las ventanas rotas, como si el pueblo entero estuviera hueco, incapaz de absorber siquiera el ruido de la presencia humana. Era una sensación perturbadora, como si cada paso no solo rompiera el silencio, sino que lo alterara de manera antinatural, distorsionando la atmósfera alrededor de mí. Había algo en ese eco, una cualidad casi fantasmal, como si no fuera yo quien estaba creando el sonido, sino que el propio pueblo me lo devolviera, reflejando mi presencia con una burla sutil. Sentía como si estuviera caminando a través de un cementerio, un lugar que alguna vez había estado lleno de vida, pero que ahora estaba despojado de toda vitalidad. No había señales de que alguien hubiera pasado por esas calles en años, quizá en décadas. Los edificios que me rodeaban, altos y sombríos, parecían vigilarme con sus ventanas vacías, como ojos huecos que alguna vez fueron testigos de momentos vibrantes, pero que ahora solo presenciaban el vacío. En algún momento debieron de haber sido tiendas y casas llenas de risas, conversaciones y el bullicio de la vida cotidiana. Ahora solo quedaban ruinas y escombros, como tumbas que contenían los restos de un pasado irreconocible. El aire estaba cargado de una sensación que no lograba definir. No era solo la ausencia de vida, sino la presencia de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Había una presión invisible que me rodeaba, un peso intangible que se cernía sobre mí, aplastando la tranquilidad que buscaba al adentrarme en ese lugar. Sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que no podía ver, pero que, de alguna manera, podía sentir en lo más profundo de mis huesos. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de ojos, ojos que seguían cada uno de mis movimientos, que evaluaban cada respiración, cada pensamiento. Podía sentir ese escrutinio en la piel, como un cosquilleo, como una picazón que no podía rascar. No podía ver nada, pero la sensación era inconfundible. Era como cuando sientes una mirada fija en la nuca en una habitación llena de gente, pero cuando te giras, no hay nadie allí. Un peso invisible, constante, que me envolvía desde todos los ángulos. Era como si el pueblo estuviera vivo de una manera retorcida, consciente de mi presencia, como si hubiera estado esperando, durante todo este tiempo, que alguien como yo llegara. Me parecía absurdo en un nivel racional, pero en lo más profundo de mi mente, donde los miedos más antiguos y primitivos habitan, sabía que había verdad en esa idea. Sabía que el pueblo no estaba tan vacío como parecía. Sentía que, en algún rincón oscuro, algo me observaba con detenimiento, estudiándome, esperando el momento adecuado para revelarse. El silencio era absoluto, opresivo, y no porque no hubiera sonido alguno. Al contrario, era como si el silencio estuviera cargado de una espera tensa, como si todo el entorno estuviera conteniendo el aliento. Las ramas de los árboles muertos apenas crujían con el viento, pero ese crujido, en lugar de ofrecerme alivio, aumentaba la sensación de inquietud. Cada pequeño sonido, cada sutil movimiento a mi alrededor, parecía amplificado y lleno de intenciones ocultas, como si todo a mi alrededor conspirara en mi contra. La experiencia completa se había transformado en algo mucho más que un simple viaje. Ya no era una exploración casual de un lugar abandonado.
Era como si hubiera sido arrastrado, contra mi voluntad, hacia una pesadilla que no podía controlar, una pesadilla de la que no podía escapar. Y sin embargo, a pesar del miedo creciente que latía en mi pecho, seguía adelante. Algo me empujaba a seguir caminando, a adentrarme más profundamente en las sombras de aquel pueblo. Cada paso me alejaba de la seguridad y me acercaba más a algo que no podía comprender, algo que ni siquiera podía ver, pero que estaba allí, aguardando pacientemente mi llegada. Mientras avanzaba más profundamente en el pueblo, la sensación de que algo oscuro y peligroso me esperaba no hacía más que intensificarse. Era como si el aire se volviera más espeso con cada metro que recorría, como si la oscuridad misma me envolviera en un abrazo cada vez más apretado. A medida que las calles se volvían más angostas, la neblina parecía concentrarse más, oscureciendo mi visión y creando figuras fantasmales que se deslizaban en los límites de mi percepción. Había momentos en los que creía ver sombras que se movían en la periferia de mi visión, figuras que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al lugar que me había traído hasta allí. No era simplemente un edificio más en ese desolado pueblo. Había algo en él que destacaba, algo que lo separaba del resto de las ruinas. La estructura era imponente, más alta y más robusta que las demás, como si hubiera resistido el paso del tiempo de una manera que los otros edificios no habían podido. Las ventanas estaban selladas con tablas de madera podrida y las puertas, aunque cerradas, parecían al borde de desmoronarse. Pero lo más inquietante no era la apariencia exterior del edificio, sino la sensación que emanaba de él. Sentía que algo o alguien estaba esperando dentro, en la oscuridad, observándome a través de las paredes como si supiera que había llegado. Era como si el edificio mismo hubiera estado aguardando mi llegada desde hacía mucho tiempo. Y ahora, finalmente, yo estaba allí, exactamente donde debía estar. Y entonces, en ese momento, supe que no había vuelta atrás. El pueblo, las sombras, esa presencia invisible que había sentido todo el tiempo, no me dejarían ir tan fácilmente. Había cruzado un umbral invisible y lo que fuera que habitaba en ese lugar estaba listo para recibirme. La carretera que me llevó hasta allí era serpenteante y solitaria, bordeada por árboles que parecían inclinarse hacia el asfalto, sus ramas alargadas casi tocándose entre sí, como si quisieran cerrarse detrás de mí y sellar mi destino. Mientras avanzaba, el cielo, que al principio había estado despejado y luminoso, comenzó a oscurecerse de manera ominosa. Las nubes, gruesas y pesadas, se amontonaban rápidamente, como si el mismo clima presintiera algo que yo aún no comprendía. La luz del día se desvanecía rápidamente, y el paisaje que me rodeaba se volvía cada vez más lúgubre. Las montañas, que se alzaban majestuosas en la distancia, parecían figuras sombrías y vigilantes, sus cumbres ocultas por una niebla espesa que comenzaba a descender lentamente, cubriéndolo todo con un manto de inquietud. No obstante, lo que realmente me atraía hacia este lugar no era el paisaje ni la promesa de una aventura solitaria, aunque ambos eran elementos que disfrutaba. Había algo más, algo mucho más oscuro y profundo que me empujaba hacia adelante. Desde niño, había escuchado rumores sobre este pueblo, leyendas susurradas por aquellos que se habían atrevido a visitarlo en el pasado. Eran relatos inquietantes que hablaban de una tienda de ropa abandonada en el centro del pueblo. La tienda, decían, había permanecido cerrada durante décadas, pero algo en su interior no estaba del todo quieto. Dentro de esa tienda se encontraban los maniquíes, figuras inmóviles que, según los relatos, no eran lo que parecían. Las historias decían que estos maniquíes no eran comunes. Los lugareños, en susurros,
Advertían que algo extraño ocurría en esa tienda cuando nadie estaba mirando. Algunos decían que los maniquíes cambiaban de posición por la noche, como si tuvieran vida propia. Otros afirmaban haber visto cómo giraban la cabeza o movían sus brazos de manera imperceptible pero innegable. Incluso había quienes juraban haber escuchado susurros provenientes del interior de la tienda. Susurros que, al entrar a investigar, desaparecían por completo, dejando todo aparentemente en orden. Estas historias habían calado profundamente en mi mente desde que era un niño, como semillas que germinaron lentamente con el paso del tiempo, hasta convertirse en una obsesión que no podía ignorar. Con el paso de los años, en lugar de desvanecerse, estas leyendas se habían arraigado aún más en mi psique. Mi atracción por lo desconocido, por lo inexplicable, se alimentaba de esas historias, avivando una curiosidad mórbida que se entrelazaba con mis propios miedos. No podía evitar sentir una necesidad casi enfermiza de descubrir si estas historias eran reales. Se había convertido en algo más que simple curiosidad. Era una necesidad, un impulso que me empujaba hacia el pueblo, ignorando todas las advertencias y señales que me decían que no debía hacerlo. Finalmente llegué al pueblo. Estaba rodeado de mont, gañas imponentes que se alzaban como guardianes silenciosos, observándome desde las alturas. La atmósfera era densa y casi palpable, cargada de una quietud inquietante que me hizo sentir como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia otro mundo. Los edificios antiguos estaban cubiertos con una gruesa capa de polvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido abandonarlos. Los tejados de las casas emitían crujidos al compás del viento, y las ventanas, muchas de ellas rotas o empañadas por el paso de los años, proyectaban sombras extrañas sobre las calles desiertas. El pueblo entero parecía envuelto en una neblina densa, que no solo bloqueaba la vista, sino que también parecía amortiguar cualquier sonido. A pesar del viento que movía las ramas de los árboles y hacía crujir las puertas desvencijadas, apenas se oía nada. Era como si el lugar mismo hubiera caído en un estado de letargo profundo, un sueño del que nunca despertaría. A medida que me adentraba más en el pueblo, la poca actividad que observé se desvanecía rápidamente, como si los últimos vestigios de vida se retiraran junto con la luz del sol. El día se extinguía rápidamente, sumergiendo al pueblo en una oscuridad profunda y casi tangible. Era como si el lugar quisiera desaparecer junto con el sol, como si deseara ocultarse de cualquier presencia exterior que pudiera traer consigo la luz. Cada paso que daba resonaba en el aire con una inquietante claridad, como un recordatorio de que, en ese momento, yo era el único ser humano consciente en ese lugar olvidado por el tiempo. La soledad me rodeaba por completo, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi corazón cada vez más acelerados. Había llegado solo, decidido a explorar por mi cuenta. No había considerado la posibilidad de traer compañía. Quizás fue una muestra de exceso de confianza, o tal vez una imprudencia nacida de mi obsesión. Sentía una especie de emoción oscura que burbujeaba dentro de mí, una emoción mezclada con miedo, como si estuviera a punto de descubrir algo prohibido, algo que otros habían evitado por una razón. Pero mi determinación era más fuerte que mi miedo. No podía dar marcha atrás. Tenía que verlo con mis propios ojos. Finalmente, la tienda de ropa apareció ante mí, situada en la parte más vieja del pueblo, en una calle estrecha y oscura, que parecía haber sido completamente olvidada por todos. Los adoquines bajo mis pies estaban desgastados y cubiertos de musgo, como si nadie hubiera caminado por esa calle en mucho tiempo. A medida que me acercaba, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado. Era como si una presencia invisible me envolviera, una presencia que me hacía sentir observado.
Las sombras parecían alargarse a mi paso, como si estuvieran vigilando cada uno de mis movimientos desde las esquinas de los edificios abandonados. El letrero desgastado de la tienda colgaba torcido sobre la puerta principal, apenas sostenido por un par de clavos oxidados. Las letras, desvaídas por el paso del tiempo, aún eran legibles. Boutique de la elegancia. Era una cruel ironía, una reliquia de un pasado que se había desmoronado mucho antes de que yo llegara. La tienda, que alguna vez había sido un emblema de moda y estilo, ahora no era más que un cascarón vacío, una sombra de su antigua gloria. Me detuve frente a la puerta, cerrada con un viejo candado oxidado. Observé a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida, pero todo estaba en silencio, inmóvil. La calle estaba tan desierta como la tienda misma, y una sensación de vacío comenzó a apoderarse de mí. Entonces, mis ojos se fijaron en una ventana rota en el lateral del edificio. Ofrecía una entrada fácil, aunque los bordes afilados del vidrio roto me hicieron dudar por un momento. Una parte de mí me decía que debía dar la vuelta, que debía abandonar esta misión absurda antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, más oscura y persistente, me empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Sin pensarlo demasiado, me deslicé por la ventana rota, cuidando de no cortarme con los fragmentos de vidrio que todavía colgaban del marco. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo polvoriento del interior de la tienda, sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Había algo profundamente perturbador en ese lugar, algo que no podía entender, pero que podía sentir en cada célula de mi cuerpo. El aire estaba cargado de una sensación de malestar que parecía penetrar mi piel, como si el lugar mismo estuviera vivo, observándome con una curiosidad maligna. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando los oscuros rincones de lo desconocido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Pesadillas Ocultas. Déjanos tu comentario y comparte tus teorías sobre quién o qué está detrás de esta aterradora presencia. Nos encantaría escuchar tu opinión. Nos vemos en la próxima historia, si es que sobrevivimos para contarla.